Mis papás se separaron cuando yo era muy chiquita, a los 10 años. Por la profesora de tercero de primaria me diagnostican con síndrome de Turner, que en ese momento era casi que una enfermedad huérfana. Entonces hay temas reproductivos, hay temas circulatorios, puede haber temas cardíacos, óseos, puede haber de todo, mejor dicho. Pero a cada uno le toca como le toca. Que no puede ver la vida como si todo fuera un milagro, como si los milagros no existieran. Ahí uno se tiene que hacer a un lado y dejar como que se muestre el camino. Pero a ver, un segundo, ¿cómo te llegó esa guía? O sea, ¿cómo te llega el mensaje? ¿Tú oyes, tú ves, tú sientes? ¿Cómo es ese proceso de recibir el mensaje? Bueno, cuando hablamos de comunicación con ángeles, se habla de clariaudiencia, clarividencia, clariconocimiento y clarisentimiento, que son como esos sentidos internos, como esa pantalla interna en la que vemos una imagen, oímos, sentimos o sabemos algo que no sabemos por qué lo sabemos. Exactamente. Los ángeles, ¿cómo nos llaman la atención? Hay unos que dicen que no existen y se vale allá cada cual con su opinión, pero hay un montón de gente que dice, no, pero claro, si los ángeles me han ayudado, los ángeles tienen que existir. Hay otros que los utilizan todo el día. Pero ¿qué son los ángeles? ¿De dónde vienen? ¿Cómo nos comunicamos con ellos? Una mujer maravillosa, mi invitada de hoy en Almas Luminosas, Catalina Díaz, terapeuta angelical, nos va a responder esas preguntas y mucho más en segundos. Primero, recuerden, porfa, suscríbanse en mi canal de YouTube, @CaroAngariTaB, para que les llegue siempre la notificación cada domingo 7 de la noche, Almas Luminosas, o en Spotify ponen la campanita. Así que bueno, ahora sí arranquemos en este podcast que busca traer a Dios aquí y a la tierra para que tú recuerdes que está en ti, en tu corazón, aquí y ahora. Bienvenida Cata Díaz, nuestra terapeuta angelical, que pasó 2 enfermedades, ya nos va a contar para llegar a donde llegó. Qué delicia tenerte acá. Claro, qué delicia estar aquí. Gracias por invitarme a compartir contigo pues mi experiencia de vida y bueno, que compartamos este rato delicioso en la sala de tu casa. En la sala de mi casa, visita de sala de mi casa. Bueno, Cata hermosa, ¿cómo llegaste tú a este tema de los ángeles? Pero quiero que arranques desde esa niña Cata que nació y los retos que enfrentó. Bueno, yo nazco en el 80, pues hija de papás separados. Mis papás se separaron cuando yo era muy chiquita, a los 10 años. Por la profesora de tercero de primaria me diagnostican con síndrome de Turner, que en ese momento era casi que una enfermedad huérfana, que no había mucha información, solamente se sabe que podía haber muchas cosas. ¿Qué es? Es, digamos, el síndrome de Down es una trisomía del último par de cromosomas. El síndrome de Turner es, digamos, que el último par de cromosomas está incompleto. Entonces hay temas reproductivos, hay temas circulatorios, puede haber temas cardíacos, óseos, puede haber de todo, mejor dicho. Pero a cada uno le toca como le toca. Incluso hay niñas con síndrome de Turner que no tienen problemas reproductivos, tienen otro tipo de situaciones o no hay ninguna manifestación física, pero está el tema genético. ¿Cómo te lo descubrió la profesora? Por la estatura. No, pero es que yo era muy chiquita, que antes me decía que me debía cortar el pelo porque era el peso del pelo lo que no me dejaba crecer, le decía a mi mamá. Entonces ahí me empezaron a llevar al médico, 1000 endocrinos, que que el otro, que el de más allá, hasta que después de 1000 exámenes, en los que claro, con mis primos que somos como de la misma edad, veían que me llevaban a tantos exámenes y estábamos todos jugando y me tenían que recoger a mí para otra cita médica y luego otra. Decían, es que ¿qué le pasa a Cata? ¿Se va a morir o qué? Porque tanto tema médico. Cuando hacen el diagnóstico, pues nada, tocaba hacer lo que tocaba hacer, pero en ese momento no había mucho para hacer. Pero como son los milagros en la vida, que una cosa que también nos une en el camino es el curso de milagros, ¿sí? Sí. Como son los milagros en la vida que uno puede ver, como dice Albert Einstein, ¿no? Que uno puede ver la vida como si todo fuera un milagro, como si los milagros no existieran. Depende de cómo uno vea la vida. Entonces, viendo todo lo que pasó,
que fue el encuentro de un primo de mi mamá con un X en un avión, Bogotá-Cali. Le dice, ve, mira que a la hija de una prima le diagnosticaron esto y tal. El otro le dice, háblate con fulanito, que es de laboratorios X, no me acuerdo, que está hablando con Marco Dano, se llama un médico colombiano que vive en Boston hace mucho tiempo y él estaba en ese momento haciendo el estudio de hormona de crecimiento en niñas con síndrome de Turner. Increíble. Entonces, en ese momento, estamos hablando del 90, 91, la hormona de crecimiento mensualmente y sin saber, o sea, todavía obviamente no había EPS ni nada de eso que le diera a uno nada, valía como 2,5 millones al mes. Wow. Y eso era, pues hasta que el carpograma, o sea, la radiografía de la mano indicara que ya no había posibilidad de crecimiento. Y ahí sí es donde florece y no hay jardín, no había económicamente cómo costearlo. Entonces ahí está este encuentro en el avión y le dice, él está haciendo el estudio, háblese, comuníquese a través de tal otra persona para que le incluyan en ese estudio y le donen la hormona de crecimiento. Wow. Lo único es que tendría que viajar a Estados Unidos cada año para el control. Pues uno de los 10 años que no va a querer ir a conocer a Mickey Mouse, ¿no? Sí, claro. Entonces ahí el tema, y fue otro de los milagros, que pasó fue, llega a la oficina de mis tías un X que era el dueño de Líneas Aéreas del Caribe, una aerolínea de carga, ¿sí? Y se apareció. Se apareció, sí, como inversionista en la oficina, y sí, bueno, es que mi hermana tiene que ir con mi sobrina a Estados Unidos, no sé qué. Claro, ahí la metemos en lista para cuando se pueda. Entonces O sea, ni los tiquetes te costaron. No. O sea, el milagro completico. Allá puesta en Estados Unidos prácticamente. ¿Y cómo te fue con el tratamiento? Súper bien, súper bien. Se logró la talla de unos 56. Perfecto. Y la expectativa era como 1,20 y pico, o sea. No, pero maravilloso, tienes una estatura perfecta y hermosa. Sí, sí, total. Y afortunadamente no hubo más repercusiones, salvo el tema reproductivo, que luego entendí, y uno en todo este camino espiritual entiende que no hay casualidades. Entonces uno entiende que el alma eligió no tener hijos en este momento del tiempo por alguna razón y todo esto. Entonces, digamos, este fue como el primer reto y ver después como todas las piezas estaban así como encajaditas. Y luego ya luego estudié publicidad, todo el cuento, y fue que nos conocimos ya trabajando en marketing digital. En Innova. Sí, fundando Innova, ni siquiera estaba Innova, éramos RCN, Medios Alternativos. Sí, luego vino Innova, que fue una maravilla. Entonces, después de eso, yo entro como en este tema de, la noche oscura del alma. Terminé con mi novia, acabé de comprar apartamento, me echaron del trabajo, o sea, de todo después de haber salido de O sea, RCN. no fui yo. No, eso fue después. Por si acaso, ¿no? Después de haber salido de RCN, años después. Y dije, ¿y ahora qué hago? Y con una médica que trabaja con Santiago Rojas, ella me recomendó el libro Pon el cielo a trabajar. Ay, ese libro es maravilloso. Pon el cielo a trabajar, recomendado para todos, tomen nota, increíble. Y ahí yo dije, ¿verdad que uno tiene como esos angelitos? Y pues mi cumpleaños es el 2 de octubre, el Día del Ángel de la Guarda. Y nunca había atado cabos hasta que llegué a ese libro. Yo dije, claro, yo siempre he tenido como esa afinidad con los ángeles, pero para mí esos estaban pues como en la iglesia o el ángel de la guarda, mi dulce compañía, no me desampara ni de noche ni de día. Pero de tener la certeza de que uno está acompañado, guiado, ¿no? Hasta que tuve contacto con ese libro. Y el primer mensaje que recibí, claro, como estaba como en ese limbo de la vida, mi mamá me dijo, vete a estudiar a España. Y yo, no, yo ya estoy muy grande, yo que me voy a poner a estudiar a estas alturas del partido, no sé qué, yo no me quería ir a estudiar a España. Hasta que dije, bueno, pues ya sabemos que tenemos como una guía que sabe más de lo que sabe uno, pidamos guía. Y pues bueno, hice como toda la práctica de pedir guía y todo el cuento, y terminé yendo a misa. Yo no he sido de ir a misa, ni empezando el contacto con los ángeles, no me ha resonado mucho, siendo criada en un colegio muy católico, ¿no?
y terminé yendo a misa y el sermón de ese día, yo dije, bueno, ya había hecho el trámite hasta de la visa, pero yo dije, si no me confirman, yo no me voy. Y el sermón de ese día era, nadie es profeta en su tierra. Ok, Perfecto. Tenga la respuesta, señorita. Que le quede claro y claro. contundente y nos fuimos para España. Un año delicioso. Aprendí, crecí, seguí como fortaleciendo esa conexión, pidiendo guía, leyendo más cosas. Y cuando volví, pues seguí, obviamente, en marketing digital y todo eso. Pero hasta ahí Los Ángeles eran para ti solita, para pedir Exacto, guía. ¿Y para en mí qué momento solita. pasamos a hablar con Los Ángeles para guiar a otras personas? Bueno, en este proceso entendí, gracias a, bueno, María Elvira Pombo, que es una gran maestra de ángeles, hice los 3 talleres con ella y empecé a tener como certeza de esos mensajes y certeza de, no solo de los ángeles, sino de que el alma tiene un propósito y todo eso. Y cuando empiezo yo a pedir como, ay, como uno empieza a tener como esa responsabilidad creativa, porque uno, y tú lo sabes desde tu libro La magia sí existe, uno sabe que uno es el responsable de cada minuto, cada segundo que pasa en la vida de uno. Sí, somos co-creadores maravillosos de Absolutamente. nuestra vida y de realidades. Sí, sí, sí. Absolutamente. Y gracias a los ángeles entendí esto. Y yo dije, bueno, pues yo ya no quiero tener un trabajo que sea de sol a sol, el estrés que si se sube la campaña, que si dio buenos resultados, que el rollo con el cliente, que, ay no, yo quiero tener libertad. Entonces, de las cosas que aprendí, que también lo quiero compartir, es que cuando uno se conecta con ese poder manifestador, no significa tener el carro, la casa, la beca, el marido, los 2 niños y el perro, ¿sí? En esta 3D, sino cómo Que meter eso. también te pasa, pero no es, o sea, también termina como consecuencia que las cosas materiales se organizan, ¿no? Pero es Total, consecuencia, resultado. pero cuando nos limitamos a ese carro, casa, beca, marido, 2 hijos, Sí, el perro, es porque nos estamos limitando a lo que ya conocemos. sí. Em, y para mí, un trabajo remoto, o sea, home office, estamos hablando del 2014, 2015, ¿m? Eso no era no estaba como en la mesa. Después de COVID, pues obviamente es súper normal, pero en ese momento no. Y yo tomé el primer taller tomaba el primer taller de ángeles 12 y 13 de julio y 3 días antes me dijeron, bueno, tú trabajas con las agencias y con los clientes de México, Estados Unidos y Argentina. No tiene sentido que estés aquí en la oficina, iniciemos un piloto de Sí. trabajo remoto. Tenga su manifestación, quiere Libertad. trabajo remoto, tenga. Quiere libertad, porque para mí el concepto era libertad, pero para mí la libertad dentro del sistema de creencias que tenía era de pronto salir, no salir a las 8 de la noche, sino de pronto a las 6 para poder alcanzar a ir al cine uno que otro día, ¿sí? Sí, mi primer trabajo donde salí con la luz del día fue en Google en el 2015. El resto de mi vida no conocía salir de la oficina. Pero bueno, volvamos a hablar de ti. Entonces, ¿qué pasa? Quiero llegar a esos momentos espectaculares donde decides fluir en esa comunicación con los ángeles. Claro, entonces ahí hice ese taller y empieza esa comunicación con los ángeles. Taller sábado, domingo, el lunes yo ya no vuelvo a una oficina, porque ya ese lunes empezaba trabajo remoto. Y ahí empecé como a profundizar más y empezó a cambiar ese entorno. Y ese entorno cambió yo trabajando home office, pues me fui a vivir a Villa de Leyva. Mi Qué familia tiene delicia. una casa allá, viví un año en Villa de Leyva. Villa de Leyva es un sitio maravilloso para los que no sean colombianos, que queda a 3 horas larguitas de Bogotá. Pueblo espectacular, una energía increíble, además especial para estos temas espirituales. Ay, sí, una delicia. Entonces, claro, yo trabajaba, tenía esa libertad, más toda la naturaleza. No, fue lo máximo. Y en ese momento, claro, yo estaba trabajando como en un outsourcing de la empresa para una empresa en Estados Unidos y esa área de la empresa se la vendieron a otra empresa. Entonces, los que estábamos como en ese outsourcing, salimos. A unos los reubicaron, otros sin nada que ver, a otros los contrató pues la otra empresa. Y en mi caso, fueron 15 días como de, bueno, ¿qué va a pasar? Si me quedo, me voy, me recontratan, me trasladan, me reubican. Y no, finalmente toma tu carta, toma tu indemnización. Y yo, bueno, ¿y ahora qué hago? Tengo 2 opciones, o devolverme a Bogotá, porque además yo ya había alquilado mi apartamento, devolverme a Bogotá, pedir mi apartamento, no sé qué,
Y ahí pedí guía y ahí me dijeron, no, todo esto se te da en abundancia, toda la indemnización y todo eso, para que nos ayudes en el proceso de despertar colectivo. Y yo, ok, Ok, muchas gracias, muy queridos. ¿Y cómo se hace esto? ¿y ahora qué? Sí, Sí, queridos ángeles, muchas gracias por la tarea. Ahora explíquenme cómo. sí, ahí uno se tiene que hacer a un lado y dejar como que se muestre el Pero a camino. ver, un segundo, ¿cómo te llegó esa guía? O sea, ¿cómo te llega el mensaje? ¿Tú oyes, tú ves, tú sientes? ¿Cómo es ese proceso de recibir el mensaje? Bueno, me encanta esa pregunta porque hay muchos como malentendidos de cómo se recibe ese mensaje. Por ejemplo, bueno, cuando hablamos de comunicación con ángeles, se habla de clariaudiencia, clarividencia, clariconocimiento y clarisentimiento, que son como esos sentidos internos, como esa pantalla interna en la que vemos una ¿Vemos, imagen, oímos, el sentimos o sabemos pensamiento. algo que no sabemos por qué lo sabemos? Exactamente. Entonces, y eso pues, la guía de los ángeles puede ser a nivel interno, así, o a nivel externo. Cuando yo empiezo todo este proceso, sobre todo con el síndrome de Turner, que yo lo había dejado ahí como debajo del tapete, sí, ya pasó, ya se me hicieron el tratamiento, ya, Chao. chao. De pronto como que me llega el tema de, bueno, si todo es parte del plan del alma, y esto pues que viene un tema genético pues de nacimiento, debe tener algo que ver ahí. Entonces entré en una meditación eh, profunda de perdón, porque el perdón es como una columna vertebral, también desde el curso de milagros y muchas corrientes, de perdonar como ese síntoma, esa enfermedad, porque pues no es una enfermedad, es más una condición, ¿sí? Em, y a los 15 días sale la película Milagros del Cielo. Así, literal. Y yo, no, yo la tengo que ver. Yo estaba entrando como en curso de milagros. Yo, no, esta debe ser divina. Cuando me siento a ver la película, era como si estuviera viendo mi historia en pantalla grande. Porque la niña tenía mi edad, era la de la mitad de dos hermanas. La tenían que llevar al tratamiento la mamá sola. Uy, sí, esa película es Es buenísima. divina. Al mismo hospital al que mi mamá me tenía que llevar. Al mismo hospital en la película que el tuyo, si era ver tu película. Sí, 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 total. Y el médico latino, que era como la última en Guarachas, pues para tratar eso, tal cual. Y ahí empecé a entender muchas cosas como de la historia, ¿no? Y todo me emociona mucho. Pero claro que te emociona, es que claramente tu historia es una historia de milagros. No, Sí, pero imagínese uno viendo una película donde la protagonista le pase lo mismo que a uno, sea la segunda de dos hermanos, tenga una enfermedad rara, vaya a una clínica que es la misma clínica que uno fue, con un médico que es además latino y que además también haga este procedimiento, pues claro que te emocionas, yo lo sí, entiendo. total. Y entonces, Y ahí liberé muchas cosas, sobre todo también sané mucha historia con mi papá, de abandono, de todo eso. Yo no, pero él no, no me abandonó, él estuvo ahí en la medida de sus posibilidades. Entonces fue súper bonito. pero esto quiero, con todo respeto, ahondar un poquito porque es que cuando uno se cuenta una historia de abandono, duele mucho. Y si de repente uno un día entiende que esa historia puede ser contada desde otro lado, se sana. Cuéntanos un poquito ese tema del abandono de tu papá y cuál fue esa nueva interpretación o ese nuevo significado que le diste para sanar esa relación con tu papá. Me encanta cómo lo pones, Caro, porque todo es un tema de interpretación. Sí, ese es el verdadero milagro desde el curso de milagros. Reinterpretar la historia no significa de que, ah, no, entonces mi papá no se fue, no, sí se fue, pero no me abandonó. Se separó de mi mamá y de pronto el aprendizaje era hacer su vida y valerse por él mismo y no pensar tanto en el que dirán, ¿sí? Seguir su corazón. Digo, bueno, de pronto ese fue el acuerdo de almas que hicimos eh, para sanar, para crecer, para perdonar, ya no un deber ser del papá presente, no. Era un acto de amor fundamental que es el amor por uno mismo para poder renacer, no un acto de agresión contra otros. Ujú. Si él no dijo voy a abandonarlas y ya, sino dijo voy a rescatarme. Eso es lo que te entiendo. Claro, claro, me encanta que se pueda ser visto de esa manera, ¿sí? Porque lo primero que uno piensa desde esta historia como de abandono es, ¿qué hay de malo en mí? ¿Qué hice yo?
Y pues yo tenía año y medio, 2 años cuando se separaron, o sea, ¿yo qué puedo haber hecho? Nada. Simplemente pues la relación de ellos no funcionó y ya está, tomaron sus decisiones y ya. Pero ahí uno se involucra inconscientemente, pues uno de 2 años, ¿qué va a pensar? ¿Sí? Mm, pero el inconsciente sí dice, hay algo malo en mí. Y si mi papá no me quiere, ¿Quién me va a ¿quién querer? me va a querer? Y si además, acá hablando ya como de relaciones de pareja, ¿qué hombre me va a ver si mi papá no me vio? Y además, pues con el síndrome, pues ¿qué hombre va a querer estar conmigo si no le puedo dar un hijo? ¿Y cómo sanaste de eso, hermosa? Con perdón. ¿Cuál perdón? Porque el perdón del que hablamos cuando hablamos del perdón del curso de milagros no es el perdón que nos enseñan en el colegio. El colegio nos enseñan, o en la familia, ¿no? El perdón del ego, uno arriba, otro abajo, uno bueno, uno malo, uno que puede perdonar, el otro que la embarró. Entonces tú que eres tan magnánimo y tan bueno o tan buena y tan noble, perdona al otro que es un tal por cual. El perdón verdadero no hay arriba, no hay abajo, no hay bueno, no hay malo. El perdón verdadero es donde yo me reconozco en mi luz como hija de Dios, hija amada de Dios, y desde ese lugar puedo mirar a los ojos al otro, entendiendo que no sé su historia, sus circunstancias, que solo veo pequeños fragmentos y desde ahí conecto. Desde mi luz, el perdón es un proceso adentro de reconocimiento de mi verdad y desde esa luz puedo mirar a los ojos al otro de una manera diferente. Ese es el perdón que habla el curso de milagros. ¿Cómo lo aplicaste tú con tu papá? Primero perdonándome a mí misma. O sea, saber que no hay otro a quien perdonar, sino sanar mentalmente la interpretación que hacemos de las situaciones. Dejar de juzgar a mi papá por lo que hizo o dejó de hacer, o juzgarme a mí por lo que debía haber sido o no, para que mi papá estuviera. Claro, ahí está la niña chiquita, porque eso pasa, ¿no? Los niños pues tienen una emocionalidad inmadura por obvias razones, son niños. Y esas interpretaciones que hacemos de niñas, incluso una niña de un año, año y medio, ¿no? No soy suficiente, no di la talla, me faltó hacer más, mi papá se fue porque no di la talla. Que uno dice de adulto, pero como una niña de año y medio va a interpretar esto, pues eso nos termina Pero sí, atormentando toda la vida. Entonces es muy importante revisitar esos momentos e irnos al adulto que somos para desde ese adulto volver a observar que eso que nos ha tallado y nos ha afectado y nos ha dolido tanto, pues fue una interpretación de una chiquita. Entonces, esto que estás diciendo, Cata, es muy importante, te perdonaste a ti por haberte juzgado a ti, total. por haber pensado que no era suficiente y que además lo trasladaste a tus relaciones de ahora qué hombre me va a querer Ujú. y a su vez también perdonaste a él viéndolo en su luz y en su búsqueda genuina y normal del amor. Total, y volviendo a la película, fue como verme desde ese observador, ¿no? Que eso para mí fue clave, no involucrarme, sino verme como sentada en esa silla de cine, Wow, sí. viendo la secuencia de las imágenes. Y a ella sin estar como involucrada personalmente con la historia, ella no la puede ver más objetivamente, ¿sí? ¿No? Realmente él hizo lo que podía hacer en su momento y desde ahí lo agradezco, ¿sí? Incluso, y eso lo he dicho también muchas veces a mi mamá y eso, y sobre todo también a parejas que dicen, es que estamos juntos por los niños. No, ¿quién dijo que un niño quiere estar en un campo de batalla? Sí, o con dos padres que se ignoran y se invisibilizan el uno al otro. Exacto. Cata, ¿qué cambió a partir de haber entendido eso viendo la película que era la historia de tu vida? La paz interior. La paz interior, porque eso también es clave del proceso de perdón. No significa que vamos a cambiar lo que pasó, sino el resignificarlo es lo que nos va a dar paz. Y no repetir patrones y proyectar en otras situaciones, porque esto lo vemos en nuestras relaciones de pareja, en nuestras relaciones laborales, con amigos, en relaciones con dependientes. eh, Todo eso que no hemos sanado lo vamos a ver proyectado en distintas situaciones. Entonces, claro, no era mi papá porque él vive en Estados Unidos hace 35 años, pero entonces era mi jefe, pero entonces era el novio, pero entonces era, ¿sí? Porque Sí, es algo que queda ahí en el inconsciente claramente. cuando La no lo hemos neurociencia sanado. dice, no ves la realidad, Ujú. proyectas la realidad. Total. Desde la información y la interpretación que hemos hecho de nuestro pasado y se nos vuelve a mostrar una y otra vez la misma historia. Hasta que entendamos lo que tenemos que entender.
exacto. Entonces ahí se liberó mucho, primero resentimiento, ¿sí? Inconsciente, porque pues yo pensaba en mi papá y no sentía conscientemente resentimiento. Pero el inconsciente sí lo tenía ahí como un, pucha, como si se hubiera sentido tener un papá presente. Pero no, ya eso queda liberado, ya es aceptar todo como es, ¿sí? Así es. Es aceptación, no resignación, no, ay, me resigno que mis papás se separaron. La resignación es hija del ego, ¿no? Me toca. En Total, cambio, la aceptación es hija del amor, me da paz y me libera. total, porque la resignación te victimiza totalmente, sigues siendo víctima. Simplemente ahora aceptas el látigo que te estás dando, ¿sí? La aceptación le da propósito a lo que vives. Ujú. Cata linda, qué importante y te agradezco tu generosidad de compartirnos el tema con tu papá, que no es fácil, de verdad. Gracias por eso. Avancemos un poco más en tu historia y en Los Ángeles. Bueno, ahí sigo Los Ángeles en este proceso de empezar, ¿no? De tener como, claro, estudiando mercadeo, no tenía que tener una marca personal, pues que es Ángeles Eras, estoy en mis redes y todo. Y ahora, ¿qué tipo de terapias puedo dar? Y fue como integrar todas estas herramientas que había involucrado de bioneurocoaching, la psicoterapia, el curso de milagros, Reiki angelical, em, y bueno, la terapia con ángeles como tal, que para mí es como la meditación, es lo que más te ayuda en el proceso de calmar la mente para poder ver las cosas con claridad, ¿sí? Entonces ahí es donde empiezo como a abrirme a ese propósito de decir, no tengo ni idea, obviamente mucha resistencia familiar de, pucha, pero la profesional con especialización, maestría, diplomado, ¿cómo se va a dedicar a hablar con los angelitos? Sí. ¿Qué hiciste con eso? ¿Qué sigo haciendo con eso? Porque sí, es todo el tiempo como reconfirmarme que estoy viviendo mi propósito, que es lo que me da paz, que es lo que vine a hacer y no vine a darle gusto a nadie. No, viniste a ser tú, como Es- todos. Vinimos a ser nosotros, no lo que los demás esperan o quieren o buscan. Ujú. Exacto. Entonces, esa, digamos, fue un gran muro que tocó romper, el decir, pues sí, por muchos títulos, pues más cartones que un tugurio, más experiencia, pues voy a hacer otra cosa. El camino cambió y lo curioso es que mi mamá estaba muy metida en la espiritualidad. El curso de milagros estaba en la medianoche de mi mamá desde que yo tenía como 8 años. Mi mamá fue presidenta de la Asociación de Urantia, que es otro libro espiritual de acá de Colombia. O sea, muy metida en el tema espiritual. Y fue como si ella se alejara del camino espiritual y yo tomara como ese testigo. Como la batuta. Ujú, ujú. Cata linda, ¿cómo hablas hoy con los ángeles? Cuando llega alguien y te dice, oye, estoy con esta situación, quiero guía, ¿cómo funciona? ¿Cómo lo haces? Bueno, la terapia, digamos, yo la divido como en tres partes, que es como que la persona, ahí sí dejo que el ego descarrile, culpe, juzgue, se victimice todo, que me cuente como su rollo, y ahí ya nos centramos, ¿no? Y la idea es como entrar en ese espacio de paz, de quietud mental, em, y ahí empezamos a canalizar a través de cartas también, y ahí pues saco mi oráculo. Y ahí empezamos a recibir guías sobre cada una de las cosas que la persona está necesitando saber en ese momento. Y pues la carta pues puede decir una palabra, pero es también más la información que viene a través de esa carta. Y cerramos con la meditación de sanación. Em, Muchas veces, digamos, la comunicación, dependiendo de la persona, es visual, ¿sí? A través de las cartas y eso, de pronto hay otros recursos que surgen durante la terapia, mm, pero normalmente digamos, mi canal es más la voz, la escucha y la voz, ¿sí? Entonces, a través de escuchar, como repetir, simplemente hacerme a un lado y dejar Ya te llegue. que llegue la información, eh,
Y lo importante que me han enseñado los ángeles es ir a la raíz. Y por eso es lo más importante de hacer un trabajo espiritual, porque nuestra raíz es espíritu. Si nos quedamos tratando de controlar la 3D, porque uno no quiere sanar nada de la 3D, uno quiere controlar la 3D, desde toda esa historia del pasado que tiene. Pero cuando sanamos de raíz nos damos cuenta que de pronto nuestro problema económico tiene que ver más con lealtades familiares, con que el bisabuelo quebró y se suicidó, ¿sí? Es que escasamente uno se sabe la historia del abuelo, o sea, de ahí para atrás ni hablemos. Y Pero viene de la carga energética, que además eso está estudiadísimo. Total, cargamos con toda esa historia y ahí es donde vienen los mensajes que hacen la diferencia de otro tipo de terapia, ¿no? ¿Tienes alguna historia o tuya o de un tercero que nos puedas compartir, obviamente sin dar nombres si es de un tercero, de algo así que haya pasado, alguien que se liberó de algo entendiendo su historia familiar a través de tu canalización de ángeles? Yo mismita. Adelante, que si eres tú mismita, mucho mejor. Pues la historia del bisabuelo que se suicidó por quiebra económica es mi historia del bisabuelo que se suicidó por una quiebra económica. ¿Y cómo eso te afectó a ti? Con la relación del dinero, con la relación con el dinero. Porque se crea una historia de no merecimiento, de miedo al dinero, porque además mi abuelo escucha cuando mi bisabuelo se pega el tiro. Claro, el niño escucha a su padre suicidarse. Exacto. Y ese niño viene siendo tu Por abuelo. dinero, ajá, por dinero. Entonces, y ahí surgen también todas estas creencias de el dinero hace males a las personas, el dinero corrompe a la gente, por dinero han matado. Es mejor ser pobre pero honrado. Entonces, cuando vemos que nuestro sistema operativo está lleno de estas creencias, pues claramente la relación con el dinero no va a fluir. Y eso pasó de tu abuelo a tu padre y tu padre a ti. Fue por el lado materno. Ah, de tu Pero madre a sí, ti. sí. Entonces, y sí, mis tías tuvieron una financiera y terminaron en la cárcel también. Sí, es que es increíble cómo las creencias que finalmente están en nuestra mente se extienden hacia afuera y terminan también manifestando cosas que no queremos. ¿Y Total. cómo te llegó esa revelación de que tu situación con el dinero tenía que ver con esa historia? Por lo que te digo de mis tías. Porque, Cuando pasa lo de tus tías, ¿qué ajá, pasa? sobre todo una de mis tías también está muy metida en la espiritualidad y empezamos como a mirar también, pues desde el bio-neurocoaching, también mira como el árbol, el transgeneracional, ¿sí? Entonces, pero ¿esto de dónde viene? Y ahí miramos a claro, tal, y por fechas yo tenía afinidad con mi bisabuelo cuando entré a estudiar como el árbol. Y una vez lo descubres, ¿qué? ¿Cómo se corta? ¿Cómo se rompe? Hay muchas técnicas, digamos, como diría Jodorowsky, psicomágicas, Sí. tipo escribir, hacerle una carta al bisabuelo, te libero, te entrego lo que te corresponde, libero mi lealtad familiar, hoy acepto que merezco, que reconozco, hoy el dinero es una herramienta más para cumplir mi misión, porque también es el propósito que le hemos dado al dinero, ¿no? Trabajamos para tener dinero. Nos usamos el dinero como herramienta para cumplir nuestro propósito. Sí. Sí, bien, yo creo que esta herramienta la deberíamos usar todos independientemente de la situación en la que estamos. O sea, escribir una carta o hacer una meditación. A mí me gusta más escribir, pero cualquiera se puede. Donde hagamos lo que hizo Cata, es a nuestros ancestros les entregamos las cargas que eran de ellos y no nuestras, con el dinero, con la salud, con las relaciones, con el trabajo, con la situación que sea. Les agradecemos lo bueno que sí nos lo quedamos y les devolvemos lo que está pesándonos en la vida y afectándonos. Eso es un ejercicio poderoso, es un ejercicio, digamos, de intención, de energía. La física dice todo es energía, entonces podríamos ahondar muchísimo que dice la ciencia, pero el tema es que funciona. Funciona, Cata linda. Entonces tú haces ese ejercicio, devuelves a tus ancestros y ¿cómo cambia tu vida después de hacerlo? Ya no le doy ese poder al dinero, ¿sabes? Como que dejo que fluya lo que tenga que fluir, porque también me da cuenta de la expectativa, ¿no? No, es que yo sería abundante si tuviera X cantidad de ceros en mi cuenta de banco, ¿no? X cifras en mi cuenta de banco. No,
Eso no tiene que ver, como hablábamos al comienzo, es cómo me quiero sentir, ¿sí? Porque conozco también a gente que tiene mucho dinero, pero se siente tan carente, ¿sí? Está como con el miedo a perder lo que tiene, y eso no es abundancia. Al ¿Sí? contrario, el miedo está al otro lado de la abundancia, ¿no? El tema de no tengo, necesito, me falta, que es humano, que lo entendemos, que no lo juzgamos, pero me mantiene en mente escasa, mientras si me concentro en lo que sí tengo, en lo que puedo ver por la ventana en mi casa, en que tengo un techo y que tengo un plato de comida, si me concentro en lo que sí tengo, un cuerpo maravilloso, ahí entro en mente abundante. Hoy justo la lección del día del curso de milagros habla de las leyes de Dios, que son las únicas que existen, y la cantidad de temas a los que le damos importancia, ¿no? Ponemos todo, como tú, ¿no? Importancia, como todo y todos, en el dinero, en este negocio, en no sé qué, y de repente, hey, Dios está por encima de todo. Claro. Y eso no nos deja ver lo que tenemos, ¿no? Exactamente. Es ver el vaso medio lleno o medio vacío, en dónde está mi atención. O en el vaso completamente lleno, la mitad de agua y la mitad de aire. Exacto, pero está, y es lo que hay, no es bueno ni malo, es lo que hay, y es la herramienta que tengo para trabajar, ¿sí? Y de La Vía del Corazón, que es una trilogía hermosísima también canalizada por J.M., que Jesús le dicta. Creo que es la primera lección, en la segunda, dice, si te das cuenta, tu felicidad o infelicidad ha radicado y solo ha dependido en donde pones tu atención. Y así es. Esa frase para mí como que me abrió la mente porque, o sea, como así, y uno mira, sí, yo estaba triste en este momento, pero porque mi atención estaba enfocada en la carencia, en lo que necesitaba, en lo que no tenía. Pero si hubiera puesto mi atención en lo que sí había, en lo que sí estaba pasando, pues capaz hubiera vivido la situación de otra manera. Totalmente. Mi Cata hermosa, qué conversación tan rica, se me pasó el tiempo en así, volando. Me encanta oírte. ¿Dónde te encuentra? ¿Cómo te buscan en redes sociales? Dijiste Ángeles Ser. Vuelve a repetir cómo te encuentran si quieren una terapia de ángeles, si quieren que los guíes, los ayudes con todas tus múltiples herramientas maravillosas. Adelante. Ay, Caro, gracias. Sí, se pasó así el tiempo, qué rica esta conversación. Gracias por permitirme como compartir esto, que era la primera vez que lo pasé, es la primera vez que lo hago. Y bueno, no, me encuentran en angeleser_coaching en Instagram. Mi página es www.angeleser.com. Ahí pueden ver todas las terapias que tengo de registros akáshicos, terapia con ángeles. También trabajo con radiónica. Y bueno, hay muchas otras herramientas que en conjunto nos ayudan a despertar, a evolucionar y sobre todo, que es lo más importante, estar en paz. Muy bien, un mensaje final. No te pregunté por tu cáncer de tiroides, otra prueba superada con ayuda divina y de los ángeles. Total. Pero si quieres dar un mensaje final con respecto a eso, mi Cata linda, y cerramos. Que todo en la vida es cuestión de perspectiva y que esta experiencia humana es un medio para vivir nuestra experiencia divina, no es el fin de nuestra experiencia. Así que enfoquémonos en el presente, que es lo más importante, y que la decisión más importante que podemos hacer es elegir estar en paz. Entonces, que la paz sea el camino, que la paz sea una decisión constante y consciente, y siempre vivir en presente. Para mí es lo más importante y lo que más me ha ayudado a transitar lo que tú dices, ¿no? El cáncer de tiroides, el visitar a mis tías en la cárcel, bueno, muchas cosas que de no ser por esto, por estas herramientas, pues yo no sé, yo me hubiera enloquecido, yo creo. Ay, Cata linda, muchas gracias a ustedes, gracias por su atención. Aquí les dejo los datos de Cata Díaz Ángeles Ser. Recuerden, cada domingo, 7 de la noche, un nuevo episodio de Un Alma Luminosa que nos recuerda que Dios está aquí ahora con nosotros. Suscríbanse a mi canal de YouTube, @CaroAngaritab, para que les anuncie cada episodio, o en Spotify busquen Almas Luminosas y pongan la campanita. Un placer estar con ustedes. Nos vemos pronto. Cata Divina, gracias. Y Caro, muchas gracias. Gracias.